¿Qué le parece si vamos directamente a la palabra de Dios? Que eso es a lo que venimos. Y en esta mañana quiero invitarle a que busque en su Biblia el libro de Santiago. Vamos a predicar y exponer la palabra de Dios en Santiago, capítulo 1, versículo 22, y vamos a ir hasta el versículo 27. Y me gustaría hacerle una pregunta. ¿Ha escuchado esta frase antes? La frase es: no dejes para después lo que puedes hacer cuando. Hoy. Algunos dicen ahora, otros dicen mañana. Pero la frase es: no dejes para después lo que puedes hacer ahora. ¿Sabe? Hay una historia que ilustra esta frase. Es la historia de la ardillita Lenny. Lenny era una ardillita muy feliz, una ardillita juguetona. Pero Lenny tenía un problema. Decía mucho la palabra después. Así que la mamá ardilla le dijo un día a Lenny: Lenny, recoge tus bellotas para poder comer, porque las ardillas esto es lo que comen. Y Lenny respondió: después. Un día Lenny vio muchas bellotas en el suelo y pensó: después voy a recogerlas, no ahora. Pero entonces se distrajo con un grupo de mariposas, luego vio un árbol y subió al árbol para poder trepar el árbol, se puso a jugar y una vez más Lenny dijo: después lo haré. Esa noche llovió mucho, sopló un viento muy fuerte y en la mañana Lenny salió corriendo y se dio cuenta que ya no habían más bellotas en el suelo. Lenny se sintió muy triste y con hambre. Así que la mamá ardillita se sentó junto con él y le dijo: Lenny, algunas cosas debemos hacerlas ahora y no después. Ese día Lenny aprendió la lección. Horas después, Lenny vio una bellota bajo del árbol y esta vez no esperó. No jugó, no lo pensó, simplemente la recogió de inmediato. Lenny ahora está feliz. Después de ese día, Lenny ya no decía después, ahora decía: lo haré ahora. ¿Sabe? Los pasajes que vamos a ver en esta mañana ilustran esta historia. Porque lastimosamente, especialmente en nuestra cultura hispana, ¿verdad? Somos muy buenos para dejar para después lo que tenemos que hacer ahora. Y el problema es cuando escuchamos la palabra de Dios, Dios no está esperando un después. Él está esperando ahora. Si escuchas que Dios te desafía, no deberías de simplemente oír la palabra de Dios, sino que deberías de estar dispuesto a hacer la palabra de Dios. Somos buenos para escuchar, pero nos cuesta mucho trabajo a veces el hacer. Y los pasajes de esta mañana hablan justamente de esto. Debemos de ser hacedores de la palabra y no simplemente oidores. Póngase de pie junto conmigo y leamos Santiago capítulo 1, verso 22 al 27. Ahora voy a leer la Reina Valera, pero si usted tiene otra versión, no hay ningún problema. Todas las versiones nos ayudan a conocer mejor a Dios. Pero dice, versículo 22. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué le parece si vamos en oración en esta mañana? Señor Dios, te pedimos que nos ilumines
a través de tu Espíritu Santo a poder entender tu palabra. Oramos, Señor, para que cada persona que esté aquí, Señor, pueda ser desafiada. Que tu Espíritu Santo convenza de juicio, de pecado y de justicia, Señor. Y que podamos venir a la cruz entendiendo de que en la cruz, Señor, podemos experimentar el perdón, podemos experimentar tu gracia, podemos experimentar tu misericordia. Y en la cruz, Señor, podemos experimentarte a ti. Y entonces poder vivir tu palabra, como lo explica el libro de Santiago, Señor. Oramos, Señor, y te pedimos que seas tú obrando de acuerdo a tu voluntad en esta tarde. Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Ahora, el libro de Santiago es un libro interesante, ¿verdad? Porque no es un libro como cualquier otro libro. Muchos comentaristas sugieren de que el libro no tiene un tema central. Pero hay otros que dicen, sí hay un tema central en todo el libro. Y estos que sugieren de que hay un tema central, dicen que el tema central es las pruebas. La fe en acción en medio de las pruebas de la vida. Ahora entendemos eso porque desde el primer versículo vemos que Santiago aborda este problema. Si tú vas a versículo 1, Santiago comienza diciendo, menciona que él es el escritor, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y ahora nos va a decir a quién está escribiendo la carta. Él dice que está escribiendo la carta a las 12 tribus que están en la dispersión. Y luego dice salud. Pero inmediatamente de este saludo, en versículo 2, comienza el tema central de todo el libro. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Así que el libro comienza con el tema de las pruebas y pareciera que conforme vas leyendo el libro, pareciera que Santiago se olvida del tema de las pruebas, pero si vas al capítulo 5, te vas a dar cuenta que una vez más Santiago vuelve a retomar el tema de las pruebas. Si vas a capítulo 5, versículo 7. Va a comenzar a hablar de la paciencia y orar. Capítulo 5, versículo 7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos con otros para que no sois condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron el nombre del Señor. Una vez más, Santiago está hablando otra vez del tema de ¿qué? Las pruebas, las aflicciones, y usa el ejemplo de los profetas en el Antiguo Testamento, como tuvieron que pasar por varias aflicciones y en medio de las aflicciones tuvieron que paciencia. Así que Santiago comienza hablando de las pruebas y termina hablando de las pruebas. Ahora, ese es el tema central del libro de Santiago. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque si lees los versos que acabamos de leer, verso 22 al 27, o si lees toda la carta y no tienes en cuenta el contexto en el cual Santiago está escribiendo, entonces las palabras de Santiago no te van a hacer sentido. Necesitamos entender qué es lo que hay detrás de la carta y por qué Santiago está escribiendo la carta. Santiago era el pastor de la iglesia en Jerusalén y algunos comentaristas piensan que él está escribiendo a los hermanos que eran parte de su iglesia, pero han huido por causa de la persecución. Por eso él dice ahí en versículo 1, a las 12 tribus que están, ¿dónde? En la dispersión, han huido. En el libro de los Hechos vemos esta persecución inmediatamente después de que muere Esteban. A través del apóstol Pablo vemos una persecución muy grande a todos los creyentes en Jerusalén y muchos de ellos se van. Algunos creen que Santiago era el pastor de esta iglesia en Jerusalén.
Así que él está escribiendo a este grupo de hermanos que están huyendo por causa de la persecución y a través de eso están pasando por diversas pruebas. Pero comienza el capítulo 1, Santiago, hablando de la importancia de tener gozo en medio de las pruebas y tener paciencia, porque por medio vas pasando a través de las pruebas, Dios te va perfeccionando. Y luego Santiago comienza a hablar de que en medio de las pruebas van a haber tentaciones y que deberías de estar dispuesto a pasar por sobre esas tentaciones. Y si pasas esas tentaciones en medio de la prueba, él dice de que vas a recibir una corona de recompensa, refiriéndose al tiempo final. Así que vemos este contexto en el cual Santiago está escribiendo. Y entonces llegamos a los versos que acabamos de leer. Santiago está animando a los creyentes aquí en capítulo 1 a que tengan gozo, a que busquen la sabiduría de Dios en medio de las pruebas, a que venzan las tentaciones. Y ahora entonces Santiago va a comenzar a hablar acerca de vivir la palabra de Dios. Y entonces en los pasajes que leímos vemos que Santiago se enfoca en dos grupos de personas. El primer grupo lo encontramos ahí en versículo 22 y 23. Y yo me refiero a este grupo como los que se autoengañan. Los que se autoengañan. Y luego tenemos un segundo grupo. Versículo 20, 24 y 25 en adelante. Este segundo grupo yo lo denomino aquellos que son bendecidos. Ahora quiero que examinemos estos dos grupos. Mira primero versículo 22, cómo comienza Santiago. Examinemos primero el grupo de aquellos que se autoengañan. Versículo 22. Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y aquí viene la frase, engañándose a vosotros mismos. Comienza el versículo 22 diciendo que debemos de ser hacedores de la palabra. Ahora, no es la primera vez que Santiago habla acerca de la palabra. Si vas al versículo 18, te das cuenta que él dice, él, refiriéndose a Dios, de su voluntad, nos hizo nacer. ¿Por medio de qué? De la palabra. Eso está usando la misma frase que usa en versículo 22, es la misma frase que ya usó en versículo 18. Y más adelante, si tú continúas leyendo versículo 21, él va a decir, por la cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid como con mansedumbre la palabra que ha sido implantada en ti. Pero Santiago está hablando de la palabra de Dios, es obvio. Él dice que esta palabra tiene el poder para transformar tu alma y esta palabra ha sido implantada en ti si tú la has recibido con humildad. Y a través de esa implantación de la palabra, ahora puedes vivir la palabra. Pero entonces Santiago dice, hay un problema. Porque hay muchos que escuchan esta palabra, la palabra que los ha transformado, la palabra que les ha dado el poder para tener la capacidad de entender las cosas espirituales, de las cosas de este mundo. Y Santiago dice, lastimosamente, muchos de ellos solamente son oidores. En otras palabras, escuchan, se sientan cada domingo, ponen atención, toman sus notas. Quizás algunos de ellos hasta van al seminario. Pero lastimosamente simplemente han sido oidores. No obedecen. Es aquella persona que sabe que debe de hacer algo, pero nunca lo hace. Es aquella persona que escucha la palabra de Dios, pero nunca lleva a la acción la palabra de Dios. En el seminario tenía un profesor que siempre decía esta frase. Cuando escuches la palabra viene a tu mente. Pero de tu mente, tu palabra tiene que bajar a tu corazón. Y después de tu corazón, la palabra tiene que ir a tus pies para que la puedas poner en práctica. El problema para muchos de nosotros es que muchas veces la palabra se queda simplemente aquí. Nunca baja al corazón y mucho menos llega a la práctica.
escuchamos, pero no hacemos. ¿Alguna vez te han dicho que hagas algo y no lo haces? ¿O te cuesta trabajo hacerlo? ¿Sabe? Yo cuando era niño, recuerdo que tenía esta mala costumbre que quizás algunos de ustedes la tuvieron. O quizás muchos de sus hijos tienen esta mala costumbre. Pero yo tenía esta costumbre. Cada vez que mi mamá me pedía hacer algo y yo estaba enfrente de la pantalla o del televisor, yo siempre le decía, después. Y mi mamá decía, Víctor, tienes que hacer esto. Yo decía, después. Víctor, tienes que hacer esto, después. Y ese después era 5 minutos, luego se convertía en 15 minutos, luego media hora, y luego ya cuando era más de 1 hora, mi mamá venía con su chancla, ¿no? ¿Verdad? Y se ponía enfrente y dice, ok, ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Y entonces ahí yo, pum, me levantaba rápido, no, tranquila, no me hagas nada. Si yo lo hago ahora, yo lo hago, y empezaba a hacerlo. ¿Sabe? Como cristianos, muchas veces actuamos de esta manera. Dios nos pide que hagamos algo, sabemos que debemos hacerlo porque lo hemos leído, lo hemos escuchado y no lo hacemos. Y le decimos a Dios, después Dios. Y dejamos pasar las horas. Después Dios. Dejamos pasar los días. Después Dios. Dejamos pasar los meses. Después Dios. Dejamos pasar los años. Y no hacemos nada. Y entonces un día nos encontramos en serios problemas, porque la vida trae ¿qué? Problemas. Y entonces ahí sí, somos blanditos. Y le decimos a Dios, sí Dios, ahora sí puedo hacerlo. Esa no debe de ser la actitud. Porque Santiago dice que si escuchas la palabra y no la haces, dice ahí en versículo 22 que te estás ¿qué? Autoengañando. Te estás autoengañando. Nos engañamos a nosotros mismos cuando simplemente oímos la palabra de Dios, pero no actuamos y no la llevamos a la práctica. Ahora Santiago quiere dejar claro este tema. Quiere explicarnos cómo se ve alguien que se autoengaña. Y para eso nos va a dar una ilustración. Versículo 23 y versículo 24. Mira la ilustración. Él dice, porque si alguno, dice él, es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Ahora, los espejos en este tiempo no eran los espejos que usted y yo tenemos en nuestros baños. Eran completamente diferentes. Era un pedazo de metal que las personas ponían en la mesa y pulían este metal a tal punto de que podías ver el reflejo. Así que las personas venían, se acercaban en esta mesa, se doblaban y se veían ahí su reflejo. Pero para poder ver ese reflejo tenías que inclinarte y quedarte ahí por varios minutos. Y si veías que algo estaba mal, pues tenías que arreglarlo. El problema es que Santiago dice, esta persona ha visto todos los detalles, ha visto todos los problemas, ha visto que hay algo mal en su cara y aún así no hace nada. Santiago dice, es una persona que simplemente olvida cómo era. Otras palabras, cómo se veía en el espejo. Esta es la ilustración de Santiago. Santiago está queriendo decir que no seamos como este hombre. Que se ve en el espejo, ve sus errores, ve sus defectos, pero simplemente se da la vuelta y continúa viviendo su vida sin recordar cómo se veía en la mañana. Santiago dice, no seas como esta persona. No te autoengañes. Si escuchas la palabra de Dios, haz la palabra de Dios. Ahora entendemos la metáfora, ¿verdad? ¿Quién es el espejo? La palabra. Cada vez que lees la palabra, ves tus granos en la cara, ¿verdad? Ves que estás despeinado. Cada vez que ves la palabra, ves que tienes problemas en los ojos.
Cada vez que ves la palabra, ves que tienes problemas con tu boca. Cada vez que ves la palabra, ves que tienes problemas con tus oídos. La palabra de Dios es el espejo. Esta es la metáfora de Santiago. Y cuando vemos a través de la palabra de Dios, nos damos cuenta lo pecadores que somos. Nos damos cuenta que la palabra de Dios nos muestra nuestro orgullo. La palabra de Dios nos muestra lo arrogante que somos. Nos muestra lo mentirosos que somos, lo deshonestos que somos. El espejo de la palabra de Dios te deja al descubierto. Nos muestra lo miserables que somos. Así que no podemos ser tan hipócritas para ver la palabra de Dios y decir, todo está bien con mi vida. Porque entonces estarías mintiéndote, como dice Santiago, autoengañándote. El problema es que muchos de nosotros entendemos cuál es nuestra condición delante de Dios, sabemos que estamos mal y en vez de actuar, no hacemos nada. En vez de correr a Cristo para que nos transforme, olvidamos y corremos en la dirección opuesta a Cristo. Él ve tus defectos, Él sabe tus debilidades, Él sabe tus errores. Santiago dice, te ves en el espejo y no haces nada, te estás autoengañando. Ahora esto es muy fácil de entender, ¿verdad? Pero a veces nos cuesta tanto trabajo. Y le doy un ejemplo. Supongamos a alguien, un matrimonio, que ya por varios años no hay amor, no hay palabras agradables, no hay ayuda el uno al otro. Y quizás este matrimonio ha escuchado la palabra de Dios, sabe los mandamientos. El hombre debe de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y la mujer debe de someterse a su esposo así como la iglesia. Dos mandamientos bien sencillos. Pero este matrimonio sigue luchando con estos dos mandamientos. Y el esposo, en vez de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y sacrificarse por su esposa, lucha en contra de este matrimonio, en contra de este mandamiento. En vez de obedecer, desobedece. Sabe lo que debe de hacer, pero ¿qué? No lo hace. Por el otro lado, la mujer entiende que debería de someterse bajo el liderazgo de su esposa, de su esposo, pero no lo hace. Y entonces el conflicto continúa. Y es como un círculo vicioso. Esto es lo que está diciendo Santiago. Sabemos los mandamientos de Dios. Y muchos de los problemas en los cuales nos metemos es porque no obedecemos los mandamientos de Dios. Y entonces somos como este hombre que se ve en el espejo, ve sus defectos, sabe lo que tiene que hacer, pero nunca lo hace. Y simplemente sigue caminando su vida como si nada hubiera pasado. Los autoengañados. Ahora, ¿qué pasa o qué pasaría si haces lo contrario? Si escuchas la palabra de Dios, pero la vives. Versículo 25. Santiago dice, mas el que mira atentamente, dice Santiago, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, no siendo alguien que olvida, sino alguien que hace la palabra. Este, dice Santiago, ¿será qué? Bienaventurado. Ahora, nota la cadena de circunstancias que deben de pasar. Primero él dice, el que mira ¿cómo? Atentamente. El que mira atentamente. Es aquella persona que escudriña cuidadosamente la palabra. Es aquella persona que se inclina para mirarse a sí mismo. Es aquella persona que examina los detalles que hay ahí. Es aquella persona que observa con atención. No simplemente hace una lectura rápida. No, es alguien que realmente escudriña, examina, ve los detalles. Dice Santiago, el que mira atentamente, ¿qué cosa? La perfecta ley. La ley de la libertad, dice Santiago. Ahora, Santiago aquí se está refiriendo a Cristo.
cuando habla acerca de la perfecta ley, porque entendemos que la ley no era perfecta. La ley simplemente era una sombra de Jesucristo. Pero cuando viene Jesucristo, se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. Y entonces ahora la ley se convierte en ¿qué? Perfecta. Santiago está hablando acerca de Jesucristo, el que te da libertad. Entendemos eso. Él es la perfecta ley. Porque en Cristo, la ley de Dios del Antiguo Testamento se completa. Y por eso Santiago dice la ley de la libertad. Porque nos da libertad. ¿Libertad de qué? Del pecado. Ya no eres esclavo. En la palabra de Dios encuentras las herramientas para vivir tu vida cristiana. Ya no eres más esclavo del pecado, eres libre. Eres libre para amar a Dios. Eres libre para amar a otros. Por eso Santiago dice, el que mira, el que examina cuidadosamente, detenidamente, ve los detalles, escudriña la perfecta ley que viene de Cristo. Esta ley te va a dar libertad, dice Santiago. Pero no solamente se trata de examinar, sino que Santiago utiliza una palabra y dice que el que persevera. En otras palabras, no se trata de que examino hoy la palabra de Dios y luego espero que pasen 7, 8, 10, un mes para que la vuelva a examinar. No, Santiago está diciendo el que persevera, el que constantemente está allí examinando, escudriñando la perfecta ley, la de la libertad. El que permanece al lado, dice la traducción al español de la palabra en el griego. El que continúa de cerca de esta ley. Y entonces Santiago dice, verso 25, este es el que va a ser ¿qué? Bienaventurado. Que en otras traducciones diría bendecido. ¿Cuántos de ustedes quieren ser bendecidos? Amén. Es tan fácil. Es tan fácil obedecer, hacerlo. Usted no me va a creer, pero este es el mayor problema de todos los cristianos. Obedecer. Sabemos lo que debemos de hacer, pero nos cuesta trabajo hacerlo. Y no nos damos cuenta de que cuando lo hacemos, somos bienaventurados. Dios nos bendice por hacerlo. Pero luchamos con esta idea de obedecer los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Muchas veces porque nos falta fe en creer que lo que Dios nos está pidiendo que hagamos es lo mejor para nosotros. Santiago dice, este será bienaventurado, este será bendecido. Pero ahora Santiago va a terminar, versos 26 y 27. Y lo que va a hacer Santiago es otra ilustración. ¿Recuerda? Él nos dio la ilustración del espejo para que entendamos cómo se ve alguien que se engaña a sí mismo. Bueno, ahora él va a usar otra ilustración. Él va a usar 3 mandamientos. Que alguien que examina la palabra de Dios, escudriña la palabra de Dios constantemente, dice que debería de practicarlos en su vida. Y aquí están los mandamientos, versículo 26, 27. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es que vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora nota cómo comienza, él dice, si alguno se cree que religioso. Ahora, la palabra aquí religioso no quiere decir alguien que es un legalista, alguien de que es simplemente una persona de iglesia. No. La palabra aquí religioso está hablando de alguien de que es devoto, alguien de que realmente adora a Dios, alguien de que expresa su adoración al único Dios y verdadero, alguien que es piadoso, en otras palabras, un verdadero cristiano. Así que Santiago dice, si de verdad te consideras cristiano, si de verdad examinas cuidadosamente la perfecta ley, la de la libertad, entonces deberías de hacer esto. Y entonces da los 3 mandamientos. Refrena tu lengua,
ayuda a los necesitados, las viudas y los huérfanos, y apártate de cualquier inmundicia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, quiero que examinemos estos 3 mandamientos, pero quiero que recuerdes el contexto del libro. ¿Recuerdas que te dije al principio la importancia de entender el contexto? ¿Cuál es el contexto? Las pruebas. Ahora, bajo ese contexto, Santiago da los 3 mandamientos. Y el primero es, refrena tu lengua. Ahora, piensa en el contexto. ¿Qué tan fácil no es para nosotros cuando estamos en medio de las pruebas, cuando las cosas no salen como queremos que salga, es usar nuestra lengua para decir cosas que no deberíamos de hacer? Este es el contexto. Estos hermanos a los que Santiago está escribiendo han huido de Jerusalén. Están esparcidos en todo Asia Menor. Muchos de ellos se están reuniendo como aquí ustedes. Y muchos de ellos están luchando con esto, refrenar su lengua. Porque lo más fácil para ellos era maldecir a aquellos que los perseguían. Lo más fácil para ellos era maldecir a Dios por lo que estaba sucediendo. Lo más fácil para ellos era quejarse, era murmurar. Y por eso Santiago dice, no, refrena tu lengua. Era muy fácil para ellos expresar palabras de odio, expresar maldiciones, expresar murmuración. Era muy fácil para ellos abrir su bocota y decir algo que no tenían que decir. ¿Sí o no es más fácil mostrar palabras ásperas a aquellos que amamos cuando las cosas no nos salen bien? Se puncha el carro ahí, vamos en el carro toda la familia y dice, ¿por qué pasaste por ahí? Fue tu culpa que el carro se punchó, mira, fue que no tenías que pasar por ahí. La lengua. Frena tu lengua, especialmente en medio de las pruebas de la vida. Ahora es interesante porque Santiago, este es un tema que Santiago va a desarrollar mucho más adelante. Si vas a capítulo 3, ve a capítulo 3. Santiago va a dedicar un capítulo entero a la lengua. Porque Santiago entiende de que hay poder en nuestras palabras. Y mira lo que dice ahí en versículo 6. Versículo 6. Él va a describir la lengua. Dice versículo 6. Y la lengua, dice Santiago, capítulo 3, verso 6, es un fuego, dice él. Es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo tu cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Querés destruir a alguien? Tus palabras son suficientes para destruir a cualquier persona. ¿Quieres animar a alguien? Tus palabras son suficientes para animar a cualquier persona. Santiago dice, en medio de las pruebas de la vida, ten cuidado con tus palabras. Porque tus palabras podrían destruir a las personas que más amas sin que te des cuenta. Por esta razón, Santiago dice, refrena tu lengua. Y en esta tarde yo te animo a que hagas eso. Si estás pasando por pruebas, si estás pasando por dificultades, si las cosas no salen como te gustaría que salieran, refrena tu lengua. Ya que es muy fácil utilizar un vocabulario brusco, grosero y sin amor para las personas que más amas. Refrena tu lengua, ya que es muy fácil quejarse de las circunstancias que nos rodean y culpar a Dios por lo que nos sucede. Refrena tu lengua, ya que podrías caer en condenación y no en bendición. Podrías proclamar muerte en vez de proclamar vida. Refrena tu lengua, porque vale más a veces quedarse en silencio, porque es de sabios callar en vez de hablar. Santiago dice, refrena tu lengua, ese es el primer mandamiento. Pero ahora va a dar un segundo mandamiento, verso 27. Él dice que debemos examinar a los viudas y a los huérfanos. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visita a los huérfanos y a las viudas
en sus tribulaciones. Estos dos grupos de personas eran los más necesitados para ese entonces. Si una mujer perdía a su esposo, básicamente perdía todo, porque su esposo era el sustento, era la persona que sostenía ese hogar. Es más, una de las leyes que vemos en el Antiguo Testamento para la mujer viuda era de que para no quedar sola tenía la oportunidad de casarse con el hermano de su esposo, si su esposo moría. Alguien más relacionado a la familia podía venir y redimir a esta mujer. Porque bajo el contexto judío se entendía que si una mujer perdía a su esposo, lo perdía todo. Pero por otro lado, Santiago menciona a los huérfanos, que bajo el contexto en el cual estamos viviendo, ellos están siendo controlados bajo el Imperio Romano. Y bajo el Imperio Romano, muchos niños caminaban por las calles. Y los niños eran tirados como basura a las calles. Así que Santiago está hablando de dos grupos de personas que están en muchas necesidades. Y Santiago dice, ayúdalos. Vela por ellos. Porque eso es lo que los cristianos hacemos. Ahora es interesante porque si tomas en cuenta que Santiago está dando este mandamiento, no es simplemente ayudar por ayudar. Porque entendemos esto porque Santiago ha estado hablando de qué? De la palabra. La palabra que te hizo que nacer. La palabra que ha sido implantada en ti para transformarte. So, el objetivo de Santiago cuando dice ayuda a los necesitados, específicamente a las viudas y a los huérfanos, es para que podamos traer a través de nuestra ayuda, ¿qué cosa? La palabra. La misma palabra que te transformó a ti, ahora esa misma palabra puede transformar a este huérfano. Esa misma palabra que te transformó a ti, ahora puede transformar a esta viuda. Hace 4 meses, 5 meses, nos movimos a Jefferson City. Y el lugar donde nos movimos, nuestros vecinos de enfrente van a la misma iglesia que nosotros vamos. Nosotros no sabíamos. La señora se acercó a mí. Y un día que me vio en la iglesia y me dijo, ¿ustedes se movieron a esta tal dirección? Yo le dije, sí. Oh, nosotros somos sus vecinos. Oh, le digo, qué bien. ¿Les gustaría venir a nuestra casa a comer? Y, oh, ya, claro. Le digo. So, el siguiente día fuimos a la casa de esta familia, enfrente de nuestra casa. Cuando entramos a la casa con mi familia, vemos un montón de personas. Y yo, wow, eso es raro, ¿no? Y estamos ahí, nos sentamos a la mesa. El esposo estaba allí, su esposo es un sheriff del departamento de alguaciles de, no Cole County, but Boone County, que es el que está en Colombia. Y empezamos a hablar con Susan y Jim. Y de repente yo tenía curiosidad, ¿por qué hay tantos niños? ¿Y cuántos hijos tienen? Y ellos se quedan viendo ellos, los dos, y nos dicen, tenemos 13. Wow. Pero después, en medio de la conversación, nos damos cuenta de que tienen un daycare ahí. Y conforme estamos hablando, nos damos cuenta de que de esos 13 niños, solo 3 son de ellos. En otras palabras, ellos han adoptado 10 hijos. Y muchos de esos 10 hijos ahora son adultos. Van a la iglesia, sirven a Dios. Así que mientras yo estaba ahí razonando, ¿verdad? Porque yo tengo 4 y yo sé lo difícil que es. Y si usted tiene más de 3 o 2, quizás usted me entiende. Es complicado esta cosa. ¿Eh? Y yo en mi mente decía, ¿cómo le hacen? 13 hijos. Y mientras hablaba con ellos me decían, es que eso es lo que tenemos que hacer. Amamos a Dios y Dios nos manda a ayudar a los necesitados, traer la palabra de Dios a los necesitados. Y entendimos que habían tantos niños en foster care que teníamos que hacer algo y por eso comenzamos a traer niños de foster care a nuestra casa y después los niños nos empezaron a gustar y pues los terminamos adoptando y se convirtieron en nuestros hijos. Ahora, no estoy hablando aquí de una familia fuera de lo normal. Esta es una familia como usted y como yo. Una familia normal, pero con una mentalidad misionera. Y esto es lo que está Santiago diciendo aquí. ¿Cuáles son las necesidades que nadie más está llenando
que nosotros como cristianos podríamos ir para traer la palabra de Dios. Gloria a Dios. Para esta familia fue foster care. Para usted y yo puede ser algo completamente diferente. Pero ¿cuáles son las necesidades que hay en tu comunidad que son oportunidades para que tú puedas ayudar y traer la palabra de Dios para que estas personas puedan ser transformadas de la misma manera en la cual tú y yo hemos sido transformados? Este es el desafío de Santiago. Refrena tu lengua. Ayuda a los necesitados. Y entonces Santiago va a terminar al final del versículo 27. Y guárdese cada uno sin mancha del mundo. En otras palabras, no sigas la corriente de este mundo. No actúes como aquellos que no conocen a Dios y blasfeman el nombre de Dios. Por eso es interesante porque una vez más, el contexto. ¿Quiénes son los necesitados? Son ellos mismos. Ellos son los que están huyendo por la persecución y ahora están en una ciudad diferente, en un ambiente diferente, y ahora escuchan que Santiago les dice: refrena tu lengua, ayuda a los necesitados y apártate de todo lo malo que hay. Para esos cristianos estos mandamientos son duros. ¿Cuánto más para nosotros? Está difícil ser cristiano entonces. Sí, es difícil. Y si no lo has entendido todavía, es bueno que lo comiences a entender. Es difícil. Es más, es casi imposible vivir la vida cristiana como Dios la pide que la vivamos. Ahorita mismo podrías estar pensando: ¿cómo voy a cumplir con estos 3 mandamientos? Esos solo son 3 que está dando aquí Santiago. Pero la realidad es que no podemos en nuestras propias fuerzas. Pero hubo uno que sí lo pudo. En la cruz, Jesucristo fue el que refrenó su lengua. Cuando lo maldecían, Él cerraba su boca y no maldecía. Mientras caminó en esta vida, Jesucristo fue el que ayudó a los necesitados, cuando Él mismo era el necesitado. Él fue el que ayudó a aquellas personas que estaban sufriendo. Jesucristo mismo fue aquel que se apartó de todo el mal, varón perfecto. No hubo pecado en Él, pero por nosotros se hizo pecado en la cruz. En la cruz encontramos que Jesucristo cumple al pie de la letra todos los mandamientos. Y estas son buenas noticias. Porque si tú y yo no podemos, pero conocemos a aquel que sí lo puede, podemos correr entonces a esa cruz y decirle: Señor, ayúdame a poder seguir tu palabra al pie de la letra. Dame tu Espíritu Santo para que entonces yo pueda vivir como debo de vivir, para que yo escuche tu palabra y la haga, para que aprenda a refrenar mi boca, para que aprenda a ayudar a los necesitados, para que yo pueda apartarme de todo este mundo que vive en maldición, que vive en destrucción. Este Cristo es el que nos ayuda a cumplir estos mandamientos. Termino. 3:30, ¿verdad? 3:24, buena hora. Ya, termino. Si no recordás nada de lo que he dicho, quédate por lo menos con esto. Cuando vayas a la palabra de Dios, obedécela. No simplemente la escuches. No simplemente vengas aquí cada domingo, te sientas cómodo, escuches el sermón del pastor, pero nunca hagas nada. No. Obedece la palabra de Dios. Conviértete en un hacedor de la palabra y no solamente en alguien que escucha. Sé un hacedor y no solo un oidor. Eso quiero que recuerdes en esta mañana. Oramos.